todo que lo usaron viene de Rumania. No está nada hecho en China. 100% de Rumania. Bienvenidos a la Cometa Travel. Con este edificio detrás de mí, todos ya deben saber dónde estamos. Este es el Parlamento de Rumania, aquí en la capital Bucarest. Dije Bucarest, no Budapest, que es en Hungría, y este es un error muy común. La persona más famosa fue Michael Jackson. Él presentó un concierto aquí y cuando él llegó, él dijo a la gente, "Hola Budapest". Entonces, esta historia es muy famosa. Yo creo que desde que llegamos aquí, 5 personas me han contado eso. Y si tú buscas información sobre este edificio en el internet te va a decir que está casi vacío y que casi no lo usan. Vas a encontrar todas las páginas que dicen que es un edificio demasiado grande para Rumania y no necesitan el espacio, pero eso es una mentira. La realidad es que está 90% llena. Y la razón que la gente dice que es vacío es porque es el edificio segundo más grande en todo el mundo. Después del Pentágono en Washington, D.C. Tú puedes hacer un tour del edificio que cuesta $10 y dura casi 1 hora y media. Y tiene de todo, la Casa de Representantes, el Senado, hay un corte. Hay un museo de arte moderna, hay oficinas de Interpol, la policía internacional, e incluso lo usan para grabar películas, propaganda, telenovelas, e incluso si tú quieres puedes alquilar un espacio en el edificio para una fiesta. Y realmente es divino por dentro. Y fue construido por Nicolae Ceausescu, el dictador comunista. Y él no era muy querido por la gente. Cuando él construyó eso, el país era muy pobre, la gente casi no tenía comida y él decidió construir uno de los edificios más grandes del mundo. Y es muy interesante porque se ve muy rico por dentro. Hay oro, todo está hecho en mármol. Y es raro porque a los comunistas no les gusta pues, el capitalismo ni las familias reales, pero si miras adentro de este palacio vas a ver que ellos sí les gusta este estilo de vida. Y algo muy interesante es que ellos no importaron nada para la construcción. La fachada y todo el interior es mármol de aquí. Todas las alfombras son de Rumania. Tiene casi 3,000 chandeliers adentro. Todo con cristal de Rumania. Todo que lo usaron viene de Rumania. No está nada hecho en China. 100% de Rumania. Y para hacerlo, mira, donde está el edificio ahora, no era campo. Era un barrio histórico. Y tenían que demoler como 3 barrios históricos. Destruyeron casi 20% de la ciudad y la idea era para renovar Bucarest. Entonces cuando lo construyeron la gente como odiaba el edificio, pero ya pasaron como 30 años y ahora la gente se siente muy orgulloso por el edificio. Y empezaron a construirlo en los años 80, pero en el 89 tenían una revolución porque la gente ya estaba cansado del dictador. Pues el 22 de diciembre en este año, él cayó del poder y el ejército lo mató con su esposa. Eso fue en 89 y duraron 8 años más para terminar el edificio. Y una de las primeras personas que entraron para ver el interior fue el mismo Michael Jackson. Y tiene 1,100 salas. Y si tú haces el cálculo, si tú pasas 1 minuto en cada sala, te vas a demorar 18 horas adentro del edificio. Eso me parece increíble. Si yo hago la misma cosa en mi casa,
Solo necesitaría 5 minutos para ver todo. El comunismo se cayó con la revolución en el 89 y era como casi una guerra aquí en las calles. Entonces, si tú miras las manchas aquí en este edificio son balas porque la gente estaba aquí en la calle disparando. Pero si tú vienes aquí en un par de meses, ya no vas a ver las balas en este edificio porque ya lo van a renovar, pero hay otras partes en que todavía necesitan restauración y puedes verlos. Ahora estamos enfrente del edificio donde el dictador Nicolae Ceausescu dio su último discurso. Él fue como el presidente del país por 24 años, pero finalmente lo derrotaron en el 89. Y si tú puedes ver el balcón allá, él estaba dando un discurso y la gente empezó a chiflarlo. Y él no pudo controlar las multitudes y pues la gente empezó como a pelear y él escapó encima del edificio en un helicóptero con su esposa. Y después, cuando el ejército se dio cuenta que toda la gente estaba a contra de él, el ejército lo arrestó. Y eso fue el 22 de diciembre. 3 días después, el 25, el ejército lo ejecutó con su esposa. Entonces, para ellos no fue una feliz Navidad, pero así se acabó el comunismo aquí y ahora tienen democracia y capitalismo. Aquí en Bucarest hay muchos edificios monumentales. Y es por eso que también tiene el nombre como París del Este. Y uno de estos edificios es el Ateneo Rumano, que es una sala de conciertos hecho por un arquitecto francés. Entonces hay estilos francés, hay estilos de como Alemania, neoclásico, el estilo Branco-Vonesque, que es un estilo de aquí, de Rumania, Art Deco. Básicamente tienen edificios de todos los estilos. Yo vine hace 20 años y la verdad no me gustó. Ahora me parece una ciudad divina. La primera vez yo salí en la noche para comer y la manera que la gente me estaba mirando, no me sentí seguro. Es el menos seguro que me sentí en Europa en toda mi vida. Pero ahora tú puedes salir tranquilo, es una ciudad linda. Realmente en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo y es mucho mejor ahora. Bueno, desde aquí me voy a despedir, pero quizás ustedes están preguntando quién es este gigante encima del caballo grande detrás de mí. Y es el rey Carol I, el primer rey de Rumania. Espero que disfrutaron escuchar un poco sobre esta ciudad y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.